lo que quiero que identifiques es que cuando tú aprendes a intimar con Dios, aprendes a conocer su amor, aprendes a recibir su amor y aprendes a extender su amor. Y ese proceso es fundamental porque tú vas a aprender a morir a ti en pos de extender amor. Y cuando tú conoces a una persona que hace eso, tu matrimonio va a tener una mayor probabilidad de éxito. Tu relación va a ser mucho más sana porque son personas sacrificiales una por la otra. Y no es tanto que esa persona se lo merezca o que tú te lo merezcas. Es que lo reciben todo el tiempo de Dios. Es que intiman todo el tiempo con Dios. Entonces esa es la premisa, ¿no? Antes de buscar elegir, tú tienes que saber por qué estás aquí en esta tierra. Y luego tienes que saber conocer el intimar con Dios y recibir su amor ágape para que lo puedas extender y para que lo puedas reconocer en otra persona. Bienvenido al Femprende Podcast, el espacio número 1 de desarrollo personal y empresarial para Cristo creyentes. Juntos aprenderemos sobre las herramientas necesarias para detonar todo nuestro potencial divino y ganar en todas las áreas de nuestra vida de la mano de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Saúl Palazuelos y les doy la bienvenida a un capítulo más de su podcast Femprende. Continuamos con este tema llamado La Persona Ideal. Estamos viendo la sesión pasada, el capítulo pasado, sobre cómo encontrarla y estamos llegando, ¿no? al punto o al reconocimiento que antes de querer ir a buscar allá afuera, tú te tienes que encontrar a ti, ¿no? Te tienes que encontrar, te tienes que convertir en una persona que identificas tu valor, ¿no? Que eres una persona valiosa para Dios, que eres una persona valiosa para tu iglesia, para tu red familiar de amigos, para tu industria donde Dios te ha mandado a servir. Y definitivamente, una vez que tú empiezas un trabajo en ti de manera integral, empiezas a pagar el precio por ser mejor, empiezas a pagar el precio por tener estándares altos, por tener un estilo de vida, ¿no? Por el cual luchas frecuentemente, proteges frecuentemente. Y una vez que has adoptado esta parte, ¿no? Y que obviamente no es como que se logra de la noche a la mañana o ya alcanzas una meta, un objetivo y ya está. Es un proceso constante. Pero una vez que ya estás en esa dinámica de vida, en una dinámica donde tú eres intencional en buscar mejorar, en buscar crecer, es entonces que tienes ya criterios desde la integridad para ir a buscar a otra persona. Y hoy te quiero dar el tema principalmente entendiendo qué fórmula debemos de seguir para elegir. Yo quiero ser el primero aquí en reconocer que no he sido una buena persona al elegir, que me he dejado guiar a lo mejor por emociones, por expectativas, por ilusiones, por pensamientos. Y al final del día, las relaciones en las que he estado han limitado mi capacidad o mi potencial, me han alejado de Dios en algún momento o han puesto en peligro mi propósito y mi llamado por parte de Dios. Y hoy te lo quiero hablar desde la sabiduría. Y no es una queja contra las personas, es simplemente entender que la relación, o sea, una elección entre dos personas tuvo consecuencias en mi vida. Y es donde quiero ser muy claro, ¿no? Porque yo no me atrevería a juzgar a la persona más allá de mi elección y su elección, que no fue la más adecuada, ¿no? Entonces, partiendo desde eso, ¿no? Que hay que saber elegir y tratando de, como soy yo, más sistemático y tratando de darte un parámetro, una regla, una serie de pasos, pues para que tú puedas tomar mejores elecciones, porque al final del día tú vas a vivir lo que eliges, no lo que deseas, no lo que sueñas, sino realmente lo que eliges. Y si primero te eliges a ti, bueno, si primero de todo eliges a Dios, luego te eliges a ti, entonces ya puedes ir a elegir a los demás. Ese proceso te hará tener elecciones sanas, elecciones buenas para tu vida, ¿ok? Entonces, una de las cosas que es bien importante tener y meditando en esto es que antes de elegir con quién estarás, debes de descubrir y conocer por qué estás aquí. Te lo voy a volver a repetir. Antes de elegir con quién estarás, debes de conocer y descubrir por qué tú estás aquí. La Biblia habla de la pareja como la ayuda idónea, una ayuda, un apoyo, no la razón, no la fuente, no el origen, un apoyo.
Y es importante que tú entiendas esto, porque muchas veces nosotros hacemos a la pareja la razón, el origen, el porqué. Y es donde le estamos dando un poder demasiado grande, antinatural, sobre nuestras vidas, y no debemos de caer en eso. Y Dios nos da criterios sobre cómo elegir a esta persona y el orden correcto en el cual nosotros lo debemos de hacer. Y obviamente esto es interesante porque Dios siempre te va a hablar cosas a favor de tu vida, a favor de tu propósito, a favor de tu potencial, a favor de tu llamado. Y si yo entiendo, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Si yo conozco, ¿no? La razón por la cual Dios me ha llamado a esta tierra, que ha puesto en mi corazón a hacer, es entonces que voy a estar ocupado, voy a estar enfocado, voy a estar comprometido en accionar o ejecutar aquello que me ha mandado a hacer. Ahora, eso es lo primero, saber por qué estoy aquí, antes de elegir con quién quiero estar aquí. Lo siguiente es entender que antes de buscar elegir una persona, tú tienes que aprender a elegir estar constantemente con Dios, a elegir estar en intimidad con Dios. Y esto es bien importante porque en una intimidad con Dios nos volvemos imitadores de Jesús. Y Jesús vivió y nos mostró ese amor sacrificial por las personas, ¿no? A pesar de que lo ofendieran, a pesar de que lo trataran mal, a pesar de tenerles paciencia en lo que maduraban y crecían. Es un amor sacrificial y nos muestra, ¿no?, cómo es un amor ágape, un amor celestial, un amor divino que es sacrificial. Y me encantaría que fueras a leer más sobre ese amor ágape, que busques un poquito, eso te lo dejo de tarea, porque ese es el amor que Dios nos manda a vivir y a comunicar. Entonces, cuando tú recibes el amor ágape, el amor de Dios, ese sacrificial, que no es orgulloso, que no es rencoroso, que no busca lo malo, toda esta serie de cualidades del amor ágape, una vez que tú lo conoces porque lo recibes de parte de Dios, es entonces que tú lo puedes extender a otras personas. No es sencillo, pero sí es posible. Y eso siempre lo vas a hacer con la ayuda de Dios, porque con tu propia fuerza no lo vas a hacer. A veces esa extensión de ese amor es incómodo, es doloroso. Y una de las cosas que sabemos de este amor ágape, ¿no?, es que nos permite crecer, nos permite madurar. Reta muchas veces nuestras emociones, pero nos permite crecer, obviamente, nuestras convicciones. Y eso es importante también. Antes de buscar a una persona, tú tienes que saber cómo buscar la intimidad con Dios. Antes de buscar intimar con alguien, primero debes de saber cómo intimar con Dios. Eso es fundamental. Y lo más importante de recibir el amor ágape, de vivir el amor ágape, es que aparte que te va a permitir extenderlo, te va a permitir conocerlo, te va a permitir identificarlo y sobre todo, además de darlo, reconocer si alguien lo tiene. Qué importante es que más allá de que sea una persona guapa, que sea una persona muy conocedora de la Biblia, muy servicial, con muchos talentos, de todas las cosas, fíjate, y que nos hablan, ¿no?, Pablo, en estas cosas, de todas las cosas que podemos hacer, profecía y demás, el atributo más importante que tiene que tener una persona es el amor. Y es el amor ágape, no cualquier amor. Amor no es un sentimiento. Lamentablemente lo asumimos por lo pobre del lenguaje referente al término de amor. Porque tú amas, pues puedes decir, amo el pescado, pero mandaste el pececito, ¿no? Te lo estás comiendo, ¿no? Entonces, una cosa es que te gusta, otra cosa es que te atraiga, otra cosa es que te dé placer. Pero el amor como tal y el amor que nos permite entender, los griegos tenían diferentes definiciones de amor, ¿no? Eros, filos, storge, y el ágape, o sea, diferentes. Igual puedes buscar eso también para que lo veas. Pero bueno, no quiero entrarme ya tanto al tema del amor. A lo mejor en febrero del próximo año hablamos de este tema. Pero lo que quiero que identifiques es que cuando tú aprendes a intimar con Dios, aprendes a conocer su amor, aprendes a recibir su amor y aprendes a extender su amor. Y ese proceso es fundamental porque tú vas a aprender a morir a ti en pos de extender amor. Y cuando tú conoces a una persona que hace eso, tu matrimonio va a tener una mayor probabilidad de éxito. Tu relación va a ser mucho más sana porque son personas sacrificiales una por la otra. Y no es tanto que esa persona se lo merezca o que tú te lo merezcas.
es que lo reciben todo el tiempo de Dios, es que intiman todo el tiempo con Dios. Entonces esa es la premisa, ¿no? Antes de buscar elegir, tú tienes que saber por qué estás aquí en esta tierra. Y luego tienes que saber conocer el intimar con Dios y recibir su amor ágape para que lo puedas extender y para que lo puedas reconocer en otra persona. Puedes tú reconocer muchas cosas externas, pero la manera en la cual ama, yo creo que te va a dictar mucho si es potencial o no. Entonces, el pastor Rick Warren y varias cosas que voy a estar comentando, tiene una predica muy interesante, la vas a encontrar en la descripción del video aquí en YouTube, sobre cómo encontrar el amor de tu vida. A mí se me hace extraordinaria, fue una de las mejores predicas que he visto referentes al tema porque está bien fundamental en la Biblia. Pues habla, ¿no? de la vitalidad de tener una unidad espiritual. Ahora, cuando ambas personas tienen una unidad espiritual, pueden experimentar una unidad que Dios diseñó. Cuando no hay una unidad espiritual, no puedes experimentar esa unidad que Dios diseñó. No podrás experimentar una unidad emocional, sexual, ministerial, etc. Porque no hay eso que los une de la cuestión espiritual, ¿no? Entonces, creo que es más que obvio, ¿no? Que lo importante es que sea una persona creyente, ¿no? Del mismo pueblo. Y la elección de Jesús es una elección personal. La elección de seguir a Jesús es una elección personal. No te lo pueden vender, y las personas que llegan a Jesús por otra persona no tienden a durar, a menos que pase pues un proceso, ¿no? No digo que el 100%, pero así suele suceder. Entonces, en estas etapas del noviazgo, de estar eligiendo pareja, pues es importante que nada más encontrar que la vitalidad, la funcionalidad es que una persona que siga a Jesús, que conozca a Jesús y que conozca el amor de Jesús y que extienda el amor de Jesús. Si no tiene eso, es muy difícil, muy complejo que tú puedas tener una buena relación. De hecho, estadísticamente, el pastor Rick Warren comparte que en Estados Unidos, 1 de cada 2 parejas se divorcian, no duran más de los 10 años. Esos son con no creyentes. Pero las personas creyentes que hacen al menos 3 cosas: se congregan, oran y leen la Biblia juntos. El índice de divorcio en ese tipo de parejas es de 1 entre cada 1,105 matrimonios. Interesante, ¿no? O sea, cuando hay esta unidad genuina, real, espiritual, estas convicciones en lo individual de quién es Dios en sus vidas y lo puedan compartir en lo colectivo, cambia para siempre las estadísticas alrededor de tu relación. Y yo quiero que tú puedas cambiar las estadísticas. Yo vengo de un hogar que pues no hubo eso. Y definitivamente mi mayor misión en esta vida, además de cumplir el propósito que Dios mandó para mi vida, es poder tener una familia funcional, tener una familia nutrida, una familia que le sirve a Dios. ¿Ok? Entonces dice 2 Corintios 6, del 14 al 15, dice: no se unan a los incrédulos en un yugo desigual, pues la justicia y la maldad no tienen nada en común. ¿Cómo puede la luz convivir con la oscuridad? ¿Y qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo pueden compartir la vida los que siguen a Cristo y los que siguen a Satanás? 1 Corintios 15, 33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 2 de Juan 1:10 al 11 dice: si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no le reciban en su casa ni lo saluden, pues quien lo saluda se convierte en cómplice de sus pecados. Proverbios 13:20, el que camina con sabios se volverá sabio, el que se junta con necios se arruinará. Lo que quiero que entiendas, y no te estoy hablando que no le hables a las personas, Dios nos ha mandado a alcanzar a los que no son creyentes, pero en cuestión de elegir a una persona íntima con la cual vas a hacer un pacto, con la cual quieres permanecer el resto de tu vida, es importante que sea una persona que cumple estos criterios, que ama a Dios, que le cree a Dios, que sigue a Dios, que conoce el amor de Dios y que extiende el amor de Dios. Ahora, ese es el primer punto, ahí no acaba. Entonces, es a donde voy a ir ahora sí al tema central sobre pues cómo elegir, ¿no? Y esto es algo que ahora yo uso para mí. Si me preguntan, no, Saúl, ¿cuáles son tus criterios? Yo sí tengo ciertos criterios y los he sustentado, así como tengo fórmulas o procesos para creerle a Dios en ciertas cosas, estructuras. También ahora esto ha formado parte de mí. Y lo primero es que tienes que conocer ciertas verdades. No hay una persona ideal para ti. Hay muchas, Dios creó muchas. Imagínate si la persona ideal para ti ya se casó, ya se divorció, se murió, lo que sea. No hay una sola persona ideal. Hay varias ideales que cumplen con los criterios. Dios creó a muchas personas que son buenos candidatos y candidatas para ti. Eso es lo primero que tú tienes que entender. ¿Okay? No hay escasez.
Dos, no es la clave, no son clave. Una persona nunca va a ser la clave para cumplir tu propósito. Ese te lo dio a ti. Va a ayudar a tu propósito, pero no va a ser la clave. Va a potenciar tu propósito, pero no va a ser la clave. Dios no definiría tu propósito en alguien más. Sí te mandó a desarrollarlo en lo individual y que sirvas en lo colectivo, o sea, a otras personas, pero no lo puso en otra persona. ¿Ok? 3. No es pecado, no está mal no casarse. Si Dios te dio ese don, si Dios ya te comprometió, hasta Pablo decía, o sea, si me preguntan, a lo mejor es no casarse y dedicar a servir a Dios, ¿no? Pero si Dios te dio ese don y no es tanto anhelo, está bien, no pasa nada. ¿Ok? Y 4, tú eres responsable de tu elección. Al final del día, tu elección va a determinar tus resultados, va a determinar tu realidad. Por eso este tema es fundamental. Esto que te estoy diciendo es clave y te lo digo también desde un corazón que ha aprendido, un corazón que se ha hecho pedacitos en algún momento y que Dios lo ha restaurado, ¿no? Y que quiero que mis experiencias y que mi búsqueda y mi lectura y mis procesos y mis oraciones te sirvan, tratándotelo de resumir en un momento para que cuando te toca elegir, estés eligiendo la vida, estés eligiendo el propósito, estés eligiendo el llamado, estés eligiendo la plenitud y que Dios pueda hacer cosas extraordinarias en tu vida. La segunda vez que yo escuché a Dios hablar a mi vida, así que lo escuché como me susurró, Él me hablaba una cosa súper interesante, es algo muy personal, pero te lo quiero compartir porque quiero que veas el poder de esto, ¿no? Él ya me había hablado anteriormente y la primera vez que yo escuché el susurro de Dios a través del Espíritu Santo en mi vida, caí de rodillas y lloré y demás. Esta segunda vez, Él me hablaba y me dijo algo bien complejo. Me dijo, ¿viste lo que hice con tu negocio? Y yo, sí, estoy increíble. Ahora necesito que me entregues tu matrimonio porque voy a hacer cosas más extraordinarias. Y yo así me quedé, pues ni pareja tengo, ni estoy saliendo con nadie. Y después de eso me dice, es que tu amor no es suficiente. Tú tienes que aprender a llenarte de mí para poder dar a otros, porque tu amor se acaba. Y sí, es real. Por eso se me hizo súper complejo esa respuesta. Y él me pedía mi matrimonio. A la semana doy un taller de negocios. Y una de las personas que estaba ahí era una de las líderes de otro grupo de jóvenes más grandes de la iglesia en ese entonces. Y se acerca conmigo con una prisa y me dice, Saúl, es que tengo que decirte algo. Y yo así como, pues a lo mejor no le gustó el programa o demás. Me dice, no, es que Dios siempre me ha hablado a través de los sueños y cuando me dice algo lo tengo que comentar y decir, ¿no? Y yo así como que, ok, está bien. Pues pensé como que ¿qué era? ¿No? Me dijo, es que tuve este sueño donde tú estabas peleando con Dios y Él te decía que le entregaras tu matrimonio y tú no se lo querías dar. Y yo, wow, o sea, justo menos de la semana ya había pasado y me estaba dando esa confirmación, ¿no? Porque yo también salí de cuando escuché ese susurro, dije, a lo mejor fui yo. Y ver la importancia de la elección. Y te lo digo esto porque eso puso ya una expectativa mucho mayor en la persona en la cual yo voy a elegir para mi vida. Porque Dios tiene un programa, un propósito, un plan mucho más grande de lo que yo pueda hacer a nivel empresarial, organizacional, con Femprende, con todo. No se compara a lo que Dios va a hacer con mi familia. Y para eso tengo que tener buenos criterios. Para eso tengo que trabajar y ser la mejor versión que pueda ser hasta que conozca a esta persona potencial. De hecho, una de las cosas que yo sí oro y le digo, Dios, yo sé que tú tienes muchas personas para mí. Pero dentro de todas las personas que tú tienes para mí, ayúdame a conocer e identificar la más adecuada. Pónmela en el lugar correcto, que la pueda identificar, que yo pueda saber aquí es, ¿no? Conocerla y demás. Tú sí puedes hacer que se gesten las circunstancias, que se gesten los momentos. Eso sí lo puedes hacer. Y ayúdame a tener el corazón y la sensibilidad para reconocerla. Esa es mi oración, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, cuando tú entregas también esta parte a Dios, no solamente la estás buscando hacer bajo tus criterios, pues vas a encontrar en la Biblia estos estándares sobre cómo elegir, ¿no? Y, pues digo, dentro de las cosas que nosotros tenemos que saber es que pues, por algo hay una necesidad de buscar a alguien porque somos seres sociales y Dios determinó desde el inicio que no es bueno que estemos solos. Habrá quienes pueden estar y no pasa nada, como te comenté hace rato. Pero también tienes que entender que el amor no es suficiente, o sea, el amor emocional, ¿no? La pasión que pueda haber. Tiene que haber ciertas cosas que son mucho más grandes porque eso se pone a prueba, porque disminuye la pasión, la atracción, todas esas cosas que a veces pensamos que es amor. Se esfuma.
Y por eso te digo que cuando hay un amor sacrificial por la otra persona, es mucho más grande. Y el pastor Rick Warren nos da al menos 4 criterios que a mí se me hacen interesantísimos, con los cuales yo te quiero dar esta fórmula para que tú puedas elegir a la persona correcta. Y si estás ya en esa temporada en tu vida, si ya has trabajado en ti, si estás convirtiéndote realmente en alguien valioso para Dios, pues para ti mismo, para tu iglesia, para tu familia, para tus amigos. Son 4 puntos, ¿no? Pues el primero, ¿no? Según el pastor Rick Warren y basado en la Biblia, es que tengan la misma fe como hablábamos, las creencias y valores. Tienen que tener ese mismo punto de partida, que ambos sepan que le van a servir a Dios, que obviamente que creen en Dios, que creen en la palabra como una palabra eficaz, que creen en la salvación, que creen en Jesús, que creen en la resurrección. Todos estos elementos. Ese es el primer punto de partida y es, yo creo que obvio. Lo bueno sigue después en el paso 2 y 3. Primero, propósitos en la vida compatibles. Dios a todos nos ha dado diferentes propósitos. Pero, por ejemplo, yo no podría estar con alguien misionera o misionero. O sea, ¿por qué? Porque hay personas que son misioneras o misioneros como de pues, locales o foráneos o lo que sea, a lo que voy con esto. Pues, porque Dios no me ha llamado a mí en las misiones. A mí me ha llamado a levantar este tipo de organización, a tratar con empresarios, con emprendedores, a enseñar, a motivar, a instruir. O sea, ese es mi propósito y yo tengo que estar con alguien que se alinee a mi propósito con esa persona. Porque si no, imagínate, va a frustrar su propósito, se va a sentir que no ha cumplido lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y a lo mejor por algo efímero, pues nos unimos y crece amargura y resentimiento, todo esto, ¿no? Ahora, quiero nada más dar a entender, si estás casado y demás, definitivamente esta charla pues llegó a lo mejor tarde o no es la más adecuada y Dios incluso puede obrar en tu relación, tu matrimonio, y oro porque así sea. Pero, digo, esto es para las personas que están en esa temporada de sus vidas, ¿no? Entonces, tienes que buscar a alguien que tenga un propósito compatible en la vida. Ahora, ¿acaso yo estoy buscando a alguien que le encante los negocios, esto o el otro? No, a lo mejor una de las maneras en las cuales voy a desarrollar este ministerio y demás, puedo apoyar. O puede ser alguien que su propósito sea dentro de la iglesia y su matrimonio. La verdad es que es algo bien diverso y algo bien grande. Lo que sí es que haya compatibilidad. La palabra correcta es que haya compatibilidad. Que diga, wow, yo sí puedo estar al lado de esa persona el resto de mi vida. Yo me veo apoyando, yo me veo ayudando. Pero también me veo yo haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. O a través de lo que está haciendo esta persona, yo puedo desarrollar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, es bien importante que hagas esa pregunta de propósitos compatibles. Yo creo que es fundamental y me encantó. 3, es que ambos deben ser emocionalmente saludables. Que no tenga ira, impulsividad, adicciones, amargura, egoísmo. Y pues obviamente pues una persona mentirosa, ¿no? A veces uno pues, puede tener la misma fe y hasta un propósito similar, pero no estás emocionalmente preparado, no has tratado con heridas, no has buscado sanar, no has buscado restaurar y eso te resta un montón. Y eso te quita, ¿no? Porque va dañando la relación y demás. Entonces, pues obviamente por eso es importante conocer a la persona, ¿no? Con la que vas a estar. Vivimos en otros tiempos, digo, no se trata que vas a estar 5 años a ver si ya la conoces, pero sí tener un tiempo donde puedan conocerse y definir expectativas y ver obviamente cómo se comporta para que se vaya este misticismo del enamoramiento como inmediato, ¿no? Y realmente tú puedas ver a la persona actuar, ¿no? Y demás. Una de las cosas cuando yo empecé a identificar qué tipo de persona yo quiero para mi vida, y lo hablaba en el pasado, yo tuve que subir muchos estándares y tuve que cambiar muchas cosas y Dios sigue tratando conmigo. Yo he entendido que aún sin conocer a la persona ideal para mi vida, yo la amo tanto ya que estoy dispuesto a hacer todos estos cambios, desde estilo de vida, desde comportamiento, desde cómo le sirvo a Dios, cómo le creo a Dios. Yo quiero poder ser realmente una persona que sí le pueda ayudar. Y por la persona que yo estaba orando o estoy orando, no es una persona por la cual yo estaba viviendo realmente, o sea, al nivel. No iba a ser yo una persona idónea para esa persona, ¿no? Entonces, eso también me ha traído mucha paz, eso también me ha traído mucha tranquilidad, porque sé que estoy trabajando en convertirme en esa persona, ¿no? Y cuando llegue, pues esa persona va a poder identificar y yo lo voy a poder identificar y va a estar increíble, ¿no? Y el punto número 4 es que no permitas que tus emociones te hagan tomar decisiones insensatas
obviamente, como les decía, yo en algún momento estuve a punto de tomar, ¿no? Decisiones como, pues, más grandes, y le doy gracias a Dios que intervino en muchos factores. Pero ha sido Dios el que me ha echado la mano, como decimos, ¿no? Y le he hecho caso a las señales y he sido valiente cuando se ha necesitado ser valiente. Por lo que yo quiero que entiendas es que por encima de todo, si tú quitas la pasividad de tu vida, y yo creo que eso es algo que yo quiero poner de mi cosecha como punto 5, ¿no? Ya hablamos de tener la misma fe, propósitos compatibles, emocionalmente sanos, y no dejar que las emociones nos hagan tomar decisiones impulsivas para no ser de la estadística de divorcios o vivir una vida amargada o alejados de Dios o sin cumplir nuestro propósito. Yo le agregaría el 5, que es eliminar la pasividad de tu vida. A veces estamos esperando que Dios nos mande la persona adecuada. A veces estamos esperando que Dios cree en una persona que conocemos, que lo haga la persona adecuada. A veces estamos esperando que Dios nos moldee a nosotros, ¿no? Y que nos convierta mágicamente, ¿no? En la persona adecuada. Pero si tú sales de la pasividad y empiezas a trabajar en ti para ser la persona adecuada, y empiezas a trabajar en ti para conocer, o sea, la persona adecuada, te asistes a otras iglesias, a eventos, grupos, o sea, te amplificas, como decimos nosotros, te pones en la zona del milagro, ¿no? Yo sigo creyendo en el cortejo, yo sigo creyendo en un tipo como de conquista, ¿no? O sea, sigo creyendo todas esas cosas, pero sí creo que hay mucha pasividad hoy en día y eso me toca verlo con personas que piensan que como ya no van a elegir, ya no va a haber alguien para ellos, ya se vendieron esa idea, descuidan su físico, descuidan su potencial, descuidan la manera en la que le sirven a Dios, o sea, empieza a crecer una amargura. Y si tú te conviertes en una persona valiosa primero para Dios, para ti, para el área donde Dios te ha mandado a servir, a nivel profesional y demás, créeme que se nota. Hay mucha mediocridad, yo me atrevería a decir, y cuando uno rompe con eso y cuando rompe con las cadenas de la pasividad, te empiezan a ver. El libro de Fe Emprende, una de las cosas que yo hice, yo supe, si algo sin conocerla, yo he sabido que la persona con la cual yo voy a pasar el resto de mi vida y que dentro de todas las personas potenciales, una cualidad que tiene es que sueña de manera extraordinaria. El libro de Fe Emprende lo escribí para ella también. Que antes de conocerla, yo me acuerdo al inicio, ¿no? Yo ya la amaba, yo ya estaba trabajando en mí, yo ya estaba trabajando por sus sueños también y por los míos y me estoy amplificando. Yo puedo ser muy consciente con esto. O sea, yo no sé si va a estar en mi iglesia, me la voy a encontrar en una conferencia, en un evento, en un seminario, no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que estoy trabajando tanto en mí, en lo que Dios me ha mandado a hacer, en mi relación con Dios, y a la vez me estoy amplificando, que obviamente sube la posibilidad de conocer a alguien adecuado, ¿no? Tú puedes hacer exactamente lo mismo. Si tú le crees a Dios, si tú creces en Dios, si tú creces a nivel personal, si trabajas en tu templo, en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones, ¿cómo no vas a encontrar a alguien? ¿Cómo no vas a ser una persona atractiva? Lo valioso se ve. Pero también lo descuidado se ve, la apatía se ve. Puede que estés orando por oro y tú seas un pedazo de carbón. Hace clic. Hay personas que fijan estándares demasiado altos, pero referente a la persona con la que quieren estar, ¿no? Hay personas que fijan estándares demasiado altos referente a la persona con la que quieren estar, pero tienen estándares tan bajos en la persona que ellos son. Hábitos, costumbres, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, digo, a lo largo de esto te he estado dando esta pequeña fórmula que te la resumo, ¿no? Que antes de encontrar con quién, debes de saber por qué estás aquí. Tienes que aprender a reconocer, a recibir, a entender y dar el amor ágape, y eso lo podrás ver desde el otro lado. Ese es otro criterio. Que entiendas que la unidad espiritual, pues, es fundamental. Que tú te tienes que creer, ser principalmente la persona ideal, ¿no? O sea, antes de buscarla, creo que es lo que hablamos el episodio pasado, que
una de las cosas que Dios anhela es que puedas, sobre todas las cosas, pues potenciar, ¿no? Y el matrimonio va a potenciar tu propósito, no demeritarlo, quitarlo o abortarlo, ¿no? Y bueno, o sea, que tengan la misma fe, que cumplan los propósitos, que tengan propósitos compatibles, emocionalmente sanos, y pues no dejar que las emociones pasionales te roben, ¿no? Creo que hemos todos, si estás aquí, estás soltero, si estás saliendo de un divorcio y demás, y Dios tiene un proceso de restauración para ti, yo te diría, vive primero tu restauración, conoce tu propósito, genera esa convicción de tú quién eres, trabaja en ti, trabaja en tu relación con Dios, llévate tu físico, tus conocimientos, tus proyectos, tus ideas al siguiente nivel y verás cómo has ganado con integridad, has pagado el costo por elegir de entre todas las opciones buenas que Dios ha creado, la mejor de ellas. Y Dios va a poner su bendición sobre tu vida, sobre esa persona, sobre tu proyecto, su propósito. Y yo oro por eso. Y quiero cerrar, de hecho, con una oración referente a esto. A donde tú estás, si estás manejando, párate tantito o nada más escúchala. Pero cierra ahí tus ojos para déjame orar por ti. Dios Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de conocer esto, Señor, conocer tus estándares. Si bien tú no eliges por nosotros, tú nos das tus estándares sobre cómo elegir, Señor. Y sabemos que cuando simplemente accionamos, independientemente de los sentimientos o de lo que vemos, sino de lo que creemos, Señor, es entonces que podemos experimentar la bendición, la cobertura, la unción. Y qué importante es hacerlo a través de la persona con la cual queremos pasar el resto de nuestra vida. Padre, quita todos aquellos criterios o estándares tontos, pequeños, minúsculos, que no nos permiten ver a la persona adecuada. Permítenos primero ser la persona adecuada. Permítenos conocer y experimentar tu amor, extenderlo, Señor. Identificar que otra persona tenga esa cualidad por encima de todas las cosas, el amor ágape, que también lo sepa, lo reconozca y lo extienda, Señor. Permítenos tener claridad sobre nuestro propósito, Padre Santo, para que podamos nosotros comunicarlo al mundo y la persona que esté allá más adecuada pueda identificarlo también y también comunicarlo y hacer ese clic, Señor. Tú sabes cuál es la persona incluso más adecuada entre todas las que hay en este planeta. Y te pedimos, Padre, porque si tú nos vas a poner delante de ella, que tú ya estés tratando con su corazón, con sus emociones, con sus sentimientos, para que esté lo más sano posible. Sabemos que no van a llegar perfectos y que el perfeccionamiento va a durar toda nuestra vida, pero que tenga lo necesario para crear un fundamento, una familia sólida, una familia que te sirve, una familia que te ama, Señor. Ponemos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestro tiempo, nuestra temporada en tus manos, Señor. Te creemos, Padre. Ponnos la vista en ti y en lo que quieres hacer con nosotros. Y cuando llegue su momento, danos la paz y la tranquilidad y la certeza y el acompañamiento para elegir a la persona ideal, a la ayuda idónea. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es un temazo. Me encantó poder darlo. Seguramente hablaremos de esto más adelante, pero simplemente quería poder cerrar con mi broche de oro dándote algunas cosas prácticas. Me encantaría escuchar tus comentarios, que lo compartas con personas que crees que lo necesitan escuchar. Y bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. No olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas disponibles y también dejar tus comentarios, dudas o preguntas, ya que nos encanta leerte. Y si la información fue de valor, te invito a que nos des una calificación positiva, además que nos compartas con aquellas personas que tú creas que necesitan escuchar la sesión del día de hoy. Sin más, nos vemos en nuestro próximo episodio y que Dios te bendiga.